Mirá el título que tenemos para esta noche, 5 razones por las cuales podemos ser más que vencedores. Y fíjate en la palabra razones, porque tiene que ver con algo bien pensado, algo que tenés que razonar y decidir vos, porque Pablo era una persona intencional en todas las cosas. Vamos a ver la carta de Pablo a los Corintios en la segunda epístola. Vamos a tocar un párrafo del 14 al 17 nada más. Te pido que lo busques en tu Biblia, no está en la pantalla, vamos a leerlo directamente de la Biblia. Así que si trajiste la Biblia, usala en esta noche. Y dice así el apóstol Pablo, fíjate. Mas a Dios gracias. Ese más en mi Biblia no tiene acento. Puede haber otra versión, pero podría ser un sinónimo, pero a Dios gracias. Ya te voy a explicar por qué. Más a Dios gracias, porque si fuera el más de cantidad sería con acento, pero aquí está sin acento, por lo tanto es sinónimo de pero a Dios gracias. Ya vamos a ver por qué él dice así. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Repito este último versículo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo aquí nos enseña algo muy importante y principalmente cómo llevar una vida y que sea más que vencedores, porque él dice en el primer versículo que acabamos de leer, el cual nos lleva de triunfo en triunfo o nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero ¿por qué hice referencia al más? Más a Dios gracias. ¿Alguno tiene otra versión por allí? Bueno, déjalo ahí nada más, pero nos sirve el hecho de que sepas que en los capítulos anteriores, en este mismo capítulo 2, Pablo comenta diferentes problemas. Pablo relata diferentes turbaciones. Por ejemplo, una turbación en el espíritu era porque no podía ver a su hermano Tito. Tito era uno de sus discípulos y él lo quería ver y algo lo mantenía como intranquilo. También habla de una tristeza muy grande. Parece ser como que Pablo abrió su corazón y dio a conocer que él estaba triste y que eso entristeció a algunos y que a su vez era la tristeza producida por situaciones que se daban en la iglesia y gente principalmente que no había madurado y que traía problemas en la vida de la iglesia y eso hacía sufrir el corazón de Pablo. ¿Cuántos creen que los líderes, pastores, sufrimos por no ver a Cristo formado en algunos? ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Bueno, preguntarle a una mujer que tuvo familia, cómo es el dolor de parto, y te vas a dar cuenta lo que sufría Pablo, principalmente por ver a Cristo formado en la gente a la cual él ministraba. Pablo sufrió diferentes cosas. Por ejemplo, habla de una tristeza extrema, habla de una inquietud de prueba que lo mantenía como muy intranquilo, habla de Satanás que no debemos dejar que él tome ventaja porque él estaba enfrentado a Satanás también, porque todo el tiempo se quería oponer a sus planes, y también habla de tribulación. Son palabras que se mencionan en estos capítulos. Por lo tanto, Pablo venía con una situación de prueba, de luchas, no obstante, pero más a Dios gracias. No sé en qué situación te encontrarás, a lo mejor vos estás viniendo con pruebas, con luchas, con dificultades y a lo mejor lo único que te resulta es queja o maledicencia o situaciones de pesimismo o negativismo, pero aquí encontramos un principio que lo tenés que asumir, lo tenés que incorporar y es el primer punto que quiero presentarte o razón para tener siempre victoria en Cristo o ser más que vencedor y ser agradecido a Dios.
ser agradecido a Dios. Yo sé que es algo trillado, yo sé que vos lo has escuchado infinidad de veces. En esta semana varios predicadores de nuestra iglesia tocaron este tema. Jorge en el primer culto enfatizó mucho con respecto a la gratitud. Sin embargo, hay mucha gente pesimista, hay mucha gente quejosa, pero yo creo que faltaron todos eso hoy, ¿verdad? Hoy vinieron todos los agradecidos a Dios. Y nosotros tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, por todas las cosas nos enseña a Dios en su palabra. Sed agradecidos, porque si vos agradecés es porque reconoces, pero también estás ahuyentando el hábito inmundo de la queja. Es un hábito inmundo la queja. Hay gente que se queja por todo. Uy, qué calor. En cambio, el que agradece dice, Señor, te doy gracias por el calor, porque gracias al calor no tengo frío. Y así sucesivamente, porque le da gracias a Dios en todo. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Dale gracias a Dios por estar aquí. Dale gracias por la vida de este día. Dale gracias por el hermano. No sé si lo haces. No sé la gratitud que tenés, pero tenemos que crecer en la gratitud. Dale gracias a Dios por tu familia maravillosa. Dale gracias a Dios por la esperanza, por los sueños, por la visión que te dio, por la convicción que te dio, por la seguridad que te dio. Dale gracias por todo. Y aún así, si vos no tuvieras lo que yo estoy mencionando, la Biblia nos enseña a darle gracias a Dios por lo que le pedimos. A lo mejor no tenés firmeza y le decís, Señor, sea conocida mi petición delante de ti con acción de gracias. Por lo tanto, tenemos que agradecerle a Dios antes de que las cosas no sean provistas. Hay gente que no le agradece a Dios, hay gente que se siente como merecedor. Era obvio que me tenía que bendecir porque mira lo que hice o lo que soy. Esto parece como que es trillado, ya lo hemos dicho, ya lo has escuchado, pero tenemos que empezar a agradecerle más a Dios. Y cuando vos le agradeces más a Dios, vas a estar cambiando el hábito inmundo de la queja. Había un creyente, es un chiste, que un creyente se perdió en la selva y se estaba quejando por estar perdido. Se estaba quejando porque tenía sed, se estaba quejando porque no tenía comida, se estaba quejando porque demoraba tanto en encontrar dónde iba. Y estaba en esa situación de queja y de queja y de queja hasta que vio un león. Y de repente le agarró un miedo bárbaro y empezó a tener miedo. Y fue y se arrodilló y le empezó a decir a Dios, Señor, sálvame, por favor, libérame de este león que me puede comer, ayúdame. Y cuando el león se iba acercando, de repente este hombre que estaba arrodillado, que se había quejado y que estaba muerto de miedo y por eso oró, vio que el león se arrodilló también. Dijo, es un león creyente. Y resulta que empezó a dar gracias a Dios, pero el león estaba agradeciendo por los alimentos. Se lo iba a comer. ¿A quién habrá escuchado más Dios? ¿Al que dejó para el último momento de orar porque estaba en extrema necesidad? ¿O al que ya tenía un hábito de agradecerle a Dios? Hay gente que toma la oración como el último recurso, cuando ya ve que nada puede hacer y que está perdido o que ya la situación es catastrófica, ahí se acuerda de Dios y empieza a orar a Dios. Por favor, madurá. La persona madura ora antes, durante y después. La persona madura ora sin cesar. Está todo el tiempo invocando a Dios, declarando a Dios su Rey, su Señor, dándole gracias a Dios, está honrando a Dios todo el tiempo, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Y Pablo era agradecido a Dios, no se dejó abrumar por todas las pruebas que estaba sufriendo, sino que dijo, pero gracias sean dadas a Dios, más gracias a Dios. La segunda razón por la cual Pablo era más que vencedor, y es ser guiado por Dios, ser guiado por Dios. Dice el versículo 14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre, no de vez en cuando, no a veces, siempre. Y a mí me llamó mucho la atención que dice nos lleva, como llevamos a un bebé o como yo llevo a mi nieta, la agarro y va donde yo voy, como un papá lleva a su hijo. Así es nuestro Padre, nos quiere llevar
a donde vamos a ser bendecidos. Pero parece ser que hay mucha gente que no es llevada por Dios. Y la pregunta que podría surgir aquí, ¿quién lo está llevando? Porque en vez de encontrar bendición, encuentra maldición. En vez de disfrutar, sufre. En vez de que las cosas salgan, resulten bien, les resultan mal. ¿Quién estará llevando a esa persona? ¿Por quién estará siendo llevado por mal camino? El diablo te quiere llevar por mal camino, te quiere llevar por perdición, te quiere llevar a la droga, al sexo, a la pornografía, te quiere llevar a la infidelidad, al adulterio, te quiere llevar a la depresión, al suicidio, te quiere llevar a muchos lugares de los cuales no hay regreso y termina en el infierno. Pero Dios te quiere llevar a la santidad, a la bendición, a la gloria, a estar día a día en comunión con Dios, disfrutando de su presencia gloriosa, deliciosa, bendita. Por eso dice, me lleva de triunfo, siempre, siempre. Es como que no se descuidaba Pablo. No se descuidaba porque sabía que si se descuidaba el diablo inmediatamente tomaba lugar. Dice aquí en el versículo 11 del mismo capítulo 2, para que Satanás no gane ventaja entre nosotras, pues no ignoramos sus maquinaciones. Te das cuenta que Pablo era una persona muy pensante, era una persona que estaba todo el tiempo razonando sus decisiones. No eran decisiones impulsivas, emocionales o por conveniencia, eran decisiones bien pensadas. Y la vida cristiana tiene que ser así. Vos no podés pensar en crecer y prosperar con Dios, o ser bendecido con Dios, o vivir una vida victoriosa con Dios, por si acaso, por casualidad. Todo lo que nosotros decidimos tiene repercusión, tiene consecuencias, o mejor dicho, frutos o resultados gloriosos. Pero hay personas que es como que viven la vida por impulso, por instinto, se dejan llevar por la correntada, y si aquel lo hace, yo lo hago, y si me invitaron, yo acepté. No razonan, no piensan, ni siquiera en consecuencias. Y el diablo está guiándolos como títeres, llevándolos por caminos de perdición y hasta de muerte, vergüenza, bochorno y maldición. Por eso Pablo era guiado por Dios. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no hay equivocación. El Espíritu Santo te va a decir, no entres, no lo hagas, no convivas, no te comprometas, tené cuidado, parate, y vas a ver con qué exactitud va a venir la voz del Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y evitar de que caigas en un pozo cenagoso de pecado. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero si le damos el lugar que debe tener. Porque si Él es ignorado, no lo tomamos en cuenta, vivimos nuestra vida como se nos antoja, obviamente el Espíritu Santo no tiene participación en nosotros. Yo les contaba cuando yo me preguntaba mucho tiempo atrás por la encrucijada en que se encontraba mi vida, estaba en un debate existencialista, por así decirlo, conmigo mismo, con esos diálogos internos, cuando uno empieza a querer tomar decisiones. Yo le decía, y Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me apareció la voz en mi mente de Dios, no lo dudo, que me decía, yo te saco de la vida miserable que tenés. Solo yo podía reconocer esa voz y solo yo podía darme cuenta de mi real situación. Porque si vos le decís a una persona, salí de tu vida miserable, se va a ofender, no lo va a aceptar. Porque el orgullo hace que nos creamos que somos los mejores, pero yo sabía en qué situación me encontraba y no dudé que era la voz de Dios quien me estaba diciendo lo que estaba escuchando. Y Dios te lo va a decir a vos también. Si lo querés, Dios te va a guiar a toda verdad y vas a ver que tu vida va a ser guiada por caminos de bendición. Ya no vas a andar dando tropiezo, no vas a andar escondiéndote, no vas a andar sufriendo innecesariamente, vas a andar de victoria en victoria y de gozo en gozo y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos están escuchando esto? Por eso Pablo era guiado por Dios. Y la tercera cosa que también tenemos que decidir, es ser usados por Dios. Mirá lo que dice el apóstol Pablo, versículo 14. Y por medio de nosotros, manifiesta
en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿No te llama la atención que aquí incorpore olor? Me acuerdo que en Brasil hay una palabra que tiene que ver con fedor. Fedor no es olor. Olor es un olor grato, pero fedor es un olor hediondo, cochino. Y de repente, cuando venía alguien, me acuerdo en la empresa donde yo trabajaba allí en Brasil, decían, ay, fedoriento, fedoriento. Era como diciéndole, hediondo, hediondo. Imagínate si te dicen así. Pero era un olor en aquel entonces, miren lo que dice el versículo 16. Y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo me acuerdo una vez que estábamos liberando una persona que estaba llena de demonios, porque los demonios toman cuenta de una persona cuando no tiene a Cristo. Cuando no tiene a Cristo, si vos tenés a Cristo, no tenés por qué temer mal alguno, el diablo no te puede tocar. Ahora, si no tenés a Cristo, es peligroso, peligroso, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Y una vez se presentó una persona poseída por entidades inmundas. Y cuando empezamos a orar por esa persona, salió un olor nauseabundo de su ser, pero impresionante, que a 1 metro de distancia se sentía. Era algo, pero asqueroso. Ya veo que va a decir, uy, era mi esposo. No, por favor, no pienses así de tu esposo. Bueno, pero era un olor muy fuerte. Pero aquí Pablo dice que Dios manifiesta a los demás el olor de su conocimiento. Obviamente el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Dios el olor de su conocimiento es un olor grato. Pero ¿sabéis lo que tenía en mente Pablo? Los comentaristas dicen que él tenía en mente el desfile romano de los grandes capitanes que venían de las guerras y traían sus victorias y a su vez sus esclavos y sus siervos y las personas que iban a ser muertas en el cadalso, porque ellos castigaban y demostraban de esa manera, por medio del miedo, su dominio territorial. Y dice que cuando llegaban a la ciudad, alfombraban la ciudad con flores, con pétalos, y los sacerdotes acompañaban ese desfile con sus inciensos, sus especies aromáticas, y dice que toda la ciudad se llenaba de un olor especial. Y Pablo utiliza esa ilustración como diciendo, en algunos este olor era para gloria y victoria y bendición, podría decirse así, pero para otros era muerte, condenación y maldición. Y eso me hizo pensar a una situación que viví aquí hace muchos años, donde una persona que era nueva, recién venía a la iglesia por primera vez, y le llamó la atención, dijo, ¿por qué cantan tanto ustedes? ¿Por qué cantan tanto ustedes? ¿Quién le puede responder? ¿Por qué cantamos tanto nosotros? Y nos deleitamos en cantar. Porque la Biblia lo ordena, la Biblia nos orienta a hacerlo, porque es alabanza a Dios, es adoración a Dios. Sin embargo, hay gente que no lo hace o no lo puede hacer, y algunos dicen, no puedo cantar. Hay gente que dice, no me gusta cantar tanto. Pero quiero decirte, iglesia, que el canto es un ejercicio espiritual. Dios estableció que se le alabe por medio de las canciones. A su vez, nosotros como líderes tomamos el canto como un asunto de madurez espiritual. Porque una cosa es que vos no tengas ánimo de cantar y otra cosa es que no quieras cantar y otra cosa es que te decidas a no cantar. Son cosas que son necesarias de definir. La persona que recién llega por primera vez obviamente no conoce las canciones, no las canta. Pero las personas que ya viene y que las sabe, pero no las quiere cantar, bueno, ahí hay una negación. Y en esa negación hay una intención de ir en contra de Dios. Yo sé que esto te puede chocar,
pero te lo tengo que decir porque es bíblico. Nosotros descubrimos cosas a través de la actitud que cada uno desarrolla cuando está participando del culto a Dios. Y dije del culto a Dios, porque el culto es para Dios. No es culto para nosotros, es para Dios. Él está siendo adorado, reconocido, alabado, y tenemos que hacerlo con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso, vos si crees que sos una persona espiritual, tenés que crecer en la alabanza, crecer en la adoración y crecer en el culto a Dios. No hace falta que estés aquí para darle culto a Dios. En tu casa podés darle culto a Dios, decirle gracias Dios, y cantás. Y ahí se van todos los que están en tu casa. Te dejan solo. Bueno, no importa cómo cantes, importa que lo hagas con una actitud correcta. Y a su vez Dios es bendecido por tu vida. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ser usado por Dios es una decisión. Ser usado por Dios es una decisión que tenemos que tomar. Y no es cualquier decisión, es una decisión fundamental. Te lo voy a repetir, ser usado por Dios es una decisión que tenemos que tomar. Esta persona vino a mí hace mucho tiempo y me dijo, yo quiero participar en la plataforma, yo sé tocar la batería, sé tocar el teclado, sé tocar la guitarra, así que cuente conmigo, pastor. Esa persona venía de otra iglesia, estuvo con nosotros como 5 o 6 reuniones y yo empecé a observarlo porque a partir de lo que me dijo me llamó mucho la atención. Es alguien que dijo, quiero ser usado por Dios. Yo entiendo eso, quiero ser usado por Dios. A menos que él tenga otra idea de querer ser, de querer figurar, qué sé yo. Y yo empecé a observarlo y yo lo veía que ni siquiera abría la boca. No cantaba literalmente, no cantaba. Y no una reunión, como 6, 7 reuniones estuve observándolo y yo veía que no abría la boca para nada, no cantaba, ni siquiera miraba para allá. No era que sea obligatorio mirar para allá, porque sabes la canción de memoria no hace falta mirar para allá. Pero nada, era como que estaba en su mundo. Y quien estaba a mi lado en ese día de presidir el culto, yo dudo de mí siempre, vos lo sabés, porque puedo equivocarme. Y le dije, perdón, pero el que está allá de camisa, cuadritos, color, ¿canta o no canta? Porque a lo mejor no estoy viendo bien. Me dice, no canta. Y después digo, bueno, pasó la siguiente reunión, ¿canta o no canta? No canta. Observamos como 7, 8 reuniones que no abría la boca. Y yo fui y lo confronté, le dije, discúlpame, vos querías estar en la plataforma tocando y participando, pero te he estado observando y no cantás. ¿Qué pasa? No lo siento. Le dije, mira, y le tuve que explicar que tenía que entrar en un proceso donde tenía que tomar decisiones, porque la madurez nos hace rendirle culto a Dios y adorarlo a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro intelecto, con todas nuestras fuerzas. ¿Cuántos lo entienden? Y dije, vos tenés que cantar, vos tenés que adorar a Dios, porque se supone que si vos estás aquí, nadie se tiene que distraer con vos. La gente tiene que animarse a seguirte. Y vos, se supone, estando aquí al frente, y esto lo digo para todos, más que cualquier otro tenés que haber llegado antes a la presencia de Dios para después motivar a otros a que lleguen también. ¿Se entiende? Y esta persona estaba negada. Lo único que quería era obviamente figurar con sus talentos, sus dones. ¿Por qué te digo esto? Porque ser usado por Dios no depende de dones, depende de una decisión sincera, donde yo quiero honrar a Dios con mi vida. Señor, heme aquí me tenés. Por eso todas las cosas que nosotros hacemos son decisiones intencionales para gloria de Dios. Por eso en base a esto que estás escuchando, si estás atento, pensá, ¿qué decisión has tomado que sea realmente consciente y voluntaria para gloria de Dios?
o te estás dejando llevar por la marea y haces las cosas por emoción, por costumbre o por inercia. Si vos querés servir a Dios y ser usado por Dios, tenés que tomar decisiones delante de su altar y ya nunca más mirar hacia atrás. ¿Cuántos lo entienden? Por eso, iglesia, vamos al cuarto punto y la cuarta razón para ser más que vencedores. Ser fiel a la palabra. Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Aquí es como que vos querés darle otro sentido al que tiene. Es como que querés encontrar en la Biblia algo que te justifique. Es como que querer encontrar en la Biblia algo que no te exhorte. Es como esa mujer a la cual yo le estaba hablando del Evangelio y de las virtudes y de las bondades del Evangelio, y esa persona me decía, qué bueno sería que mi nieto lo escuchara. Y yo le decía, a usted le estoy hablando, a usted le estoy hablando. Yo te estoy hablando a vos de parte de Dios. A lo mejor vos estás pensando en otra persona. Hay gente que no encuentra en la Biblia nada que le pueda exhortar. Es como que lo confirma. Gloria a Dios si es así. Porque la Biblia te puede confirmar diciéndote Dios, buen siervo y fiel, sigue así. O te puede decir, cambia completamente tu camino, porque en ese camino vas por camino de perdición. Y si vos sos una persona que querés obedecer a Dios y no querés falsear la verdad de la palabra de Dios, vas a terminar reconociendo que Dios te está hablando a vos. Por lo tanto, lee la Biblia. ¿Qué dije? Bueno, sería muy comprometedor preguntarle al que tenés al lado si lee la Biblia, ¿no? Sería demasiado. Uy, no lo expongas a la mentira. Por favor, yo no te dije que lo hagas. Yo no te dije que lo hagas. Pero es muy comprometedor. Pero tenemos que leer la Biblia. La Biblia dice que tiene que ser leída diariamente. De mañana, oh Dios, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi carne te anhela. Lee la Biblia, por favor. Estudia la Biblia. Predica la Biblia. Y trata de vivir la Biblia por sobre todas las cosas. Y vamos al último punto. La quinta razón para ser más que vencedor. Y es ser sincero. Ser sincero. Dice el versículo 17. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vino un 3 y le dijo al 30, si vos querés ser como yo, tenés que ser sincero. Sin sinceridad no hay ministerio, ni frutos, ni bendición de Dios. La sinceridad tiene que ver con los compromisos que asumimos. Mirá lo que dice Pablo, toma cuenta de esto. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es como que Pablo cuando hacía algo, decía algo y vivía algo, estaba segurísimo de que estaba comprometido con Dios. Lo digo de parte de Dios, delante de Dios, no lo digo como una persona individual que hace lo que se le antoja, lo digo como alguien que representa a Dios. Por eso primero, si hemos tomado la decisión de ser usados por Dios y le hemos dicho, Señor, usa mi vida para que por medio mío se manifieste el conocimiento de tu presencia, ahora viene el hecho de ser sincero. Y Pablo lo dice. Y la palabra que aparece aquí, en el original griego, tiene que ver con escrutinio, de una persona que está dispuesta a ser escrutada. ¿Vos qué harías? ¿Tendrías de qué defenderte en el sentido de decir, bueno, me descubrieron, ya está? Porque vieron que para ser presidente te escudriñan y te investigan y tratan de sacar todos los trapitos al sol. Bueno, vos dirás, yo no voy a ser presidente, no, pero lo que hace Dios es mucho más todavía. Dios está viéndonos a todos nosotros y Él está queriendo sacar de nosotros lo mejor.
Por eso cuando nosotros vivimos una vida no estamos pensando que van a venir a acusarnos o que van a venir a afectarnos o si me descubren o si se descubre. Días atrás yo recordé algo que lo estuve explicando y ahora voy a hacerlo como final de este mensaje, porque nosotros venimos a la iglesia, pero nuestro pasado nos condena, a algunos más y a otros menos. Algunos tienen cosas por los cuales se han arrepentido y sinceramente lo han hecho, pero todavía cargan con el remordimiento y la culpa y el miedo de decir, uy, si alguien apareciera acá y me deschavara y me descubriera y alguien me acusara haciendo alusión a mi vieja vida pasada, ¿qué haría? ¿Me sentiría avergonzado? Obviamente que sí, porque el pecado nos mata, pero nos avergüenza primero. Y de repente yo le decía a esa persona, pedile misericordia a Dios. Si le pedís misericordia a Dios y sos sincero y si te has arrepentido genuinamente, Dios tiene misericordia de vos y va a evitar ridiculizarte, va a evitar avergonzarte. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso Pablo era una persona que había sido criminal, era una persona que había hasta matado, se cree. Era una persona muy reprochable dentro del mundo evangélico cristiano y sin embargo entró a la iglesia y era conocido por su pasado. Mirá quién viene, mirá quién es ese. Sin embargo, Pablo se entregó a Dios, confió en Dios y empezó una vida absolutamente nueva y distinta, porque creyó en Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todo empieza a ser hecho nuevo. Yo recordaba ese dicho del famoso Spurgeon que dice, si te acusan de algo, compórtate de tal manera que se avergüencen los que te acusan. Nosotros tenemos que empezar una vida definitivamente intencional para gloria de Dios. Repito, nosotros necesitamos empezar una vida definitivamente intencional para gloria de Dios. Amén. Porque Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte. Dios quiere que dejes de ser egocéntrico, mezquino y siempre pensando en vos, y que empieces a pensar en el otro para que Cristo empiece a manifestarse a través de tu vida. Dice, pues no somos como muchos que falsifican medrando la palabra de Dios. Y también dice, para que por medio nuestro se manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué olor percibe la gente cuando entras vos? Uy, qué pregunta. Dejémoslo ahí. Pero Dios quiere que la fragancia de Cristo se haga conocer y que el ambiente y la atmósfera se llene de su gloria, porque estás vos, porque estoy yo, porque estamos nosotros. Que cuando vos entres, ahí entre la atmósfera de Cristo. Yo sé que algunos están mirándome, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Se volvió místico ahora? Yo oro y espero que estés entendiendo esto espiritualmente, para que tu vida empiece una vida diferente. Ponete de pie, iglesia, por favor. La invitación de esta noche de parte de Dios es que le dejes a Dios la oportunidad de sepultar tu pasado bajo la sangre de Cristo y que a partir de hoy empieces algo nuevo, cuenta nueva. La Biblia dice, he aquí en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos nuevas criaturas. Cierra tus ojos, yo creo que hay alguien que entendió bien el mensaje. Hay alguien que tiene que tomar esta decisión de empezar de nuevo, pero ponerse en la mano de Dios. Señor, en esta noche te pido que bendigas a tu pueblo porque hoy empieza una nueva historia, hoy empieza un nuevo camino. A partir de hoy las cosas cambian definitivamente. Señor, vas a sepultar bajo la sangre de Jesús todo pasado corrupto, maligno, pecaminoso y vas a, Señor, llenar de poder y virtud a tu pueblo para que de ahora en más, sin culpas ni remordimiento porque se han arrepentido de lo que hicieron para aceptar a Cristo, empiece una vida nueva, completamente nueva en Cristo. Señor, que no pase más el tiempo, porque puede ser tarde. Que no pase más el tiempo porque la condenación acarrea maldición y demonios empiezan a obrar para destruir no solamente
a una persona, sino a su familia. Yo te pido que hoy se corte todo eso definitivamente, que hoy definitivamente hagas un antes y un después de Cristo a la persona que toma conscientemente esta decisión y con razón asume estos principios para vivir una vida más que vencedora. Señor, oro para que tu pueblo entienda y que ahora tome esta decisión definitiva en Cristo Jesús. Amén. Amén.